Dicen que el miedo aparece cuando algo se mueve en la oscuridad. Pero eso no es del todo cierto. El miedo más peligroso no se mueve, espera. Y si alguna vez has manejado de noche, cansado, solo, con la carretera extendiéndose frente a ti como si no tuviera fin, entonces ya sabes de lo que estamos hablando, aunque nunca lo hayas nombrado. Porque las carreteras que realmente marcan a la gente no son las que tienen historias de fantasmas, ni las que salen en las noticias. Son esas rutas donde nada pasa, hasta que pasa. Donde no hay gritos, no hay señales claras, no hay advertencias evidentes. Solo una sensación rara, difícil de explicar, que te dice que no todo depende de ti, aunque quieras creer lo contrario. Este no es un video para asustarte por unos minutos. Es para incomodarte un poco más de lo normal. Para recordarte que el peligro real no siempre se presenta como amenaza, sino como rutina, como cansancio, como exceso de confianza. Hoy vas a escuchar historias donde nadie fue perseguido, pero todos fueron puestos a prueba. Y cuando termines de verlas, probablemente vuelvas a pensar en ellas la próxima vez que manejes en silencio. La carretera que aprende tu nombre. Hay carreteras que solo te llevan de un punto a otro. Y hay otras que te miran pasar. Él llevaba años manejando esa ruta, Durango, El Salto, los túneles, las curvas eternas de la sierra hasta bajar a Mazatlán. La conocía de memoria, como se conoce una cicatriz vieja. Por eso esa noche no sintió miedo. Sintió rutina. Café cargado, radio bajita, el motor respondiendo parejito. Todo normal. Demasiado normal, diría después. La neblina empezó suave, como empieza siempre en esa zona. Primero un velo ligero, luego capas más densas que se iban cerrando sin avisar. Nada fuera de lo común. Pero hay algo que los traileros aprenden con los años: cuando la carretera se queda demasiado callada, no es porque esté dormida, es porque está escuchando. Y esa noche, sin que él lo supiera todavía, la Durango-Mazatlán ya había decidido ponerle atención. El primer detalle extraño no fue algo grande. Fue un sedán viejo, color indefinido, apareciendo frente a él sin haberlo rebasado ni salido de ningún entronque. Simplemente estaba ahí. Las luces traseras parpadeaban apenas, como si no terminaran de encender. Él bajó la velocidad, por precaución. El sedán también. Aceleró un poco. El sedán hizo lo mismo. No lo rebasaba. No se quedaba atrás. Solo marcaba el ritmo. Cuando entraron al primer túnel, el radio se llenó de estática. No una interferencia normal, sino ese ruido seco que parece respiración mal sintonizada. Intentó cambiar de frecuencia. Nada. Solo ese sonido, y luego una voz lejana de otro camionero diciendo: ¿alguien más ve eso? La transmisión se cortó antes de que terminara la frase. Al salir del túnel, el sedán ya no estaba. Y ahí vino el primer alivio. Ese suspiro interno que te dice: ya pasó. Pero la carretera no da treguas gratis. La neblina se cerró más, los faros apenas alcanzaban a dibujar la línea amarilla. En el segundo túnel, el sedán volvió a aparecer. Esta vez, más cerca. Demasiado cerca. Él empezó a notar algo raro: no sentía cansancio, pero sí una especie de presión en el pecho, como si alguien más estuviera midiendo sus reacciones. Cada curva parecía alargarse, cada recta se sentía más corta de lo que recordaba. El silencio era tan espeso que hasta el motor sonaba ajeno. Como si no fuera suyo. En el tercer túnel, ocurrió lo que nunca pudo explicar. Por un segundo, solo uno, el sedán no tenía conductor. El asiento vacío. El volante girando solo, corrigiendo la curva con precisión. Parpadeó, pensando que era la neblina, el cansancio, cualquier cosa. Cuando volvió a enfocar, el sedán tenía luces apagadas. Pero seguía avanzando. Intentó frenar. El tráiler respondió tarde.
como si la carretera decidiera cuánto control le permitía tener. Por la radio, otra voz susurró, casi con resignación: si te sigue, no lo mires fijo. Y entonces entendió algo que ningún manual enseña: la carretera no necesita asustarte. Solo necesita que dudes de ti mismo. El sedán desapareció definitivamente antes de llegar a la bajada hacia Mazatlán. La neblina se abrió. El radio volvió a funcionar. Todo regresó a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Ese es el detalle más perturbador: la carretera nunca deja pruebas. Solo recuerdos. Años después, él sigue manejando. Pero jamás volvió a recorrer esa ruta de noche. Dice que algunas carreteras no están malditas, están vivas. Y que cuando pasas suficientes veces, aprenden tu ritmo, tu forma de manejar, incluso tu nombre. No te atacan. Te esperan. Porque en la Durango-Mazatlán, el verdadero peligro no es perder el control de un vehículo, es creer que alguna vez lo tuviste. Y esa certeza, esa incomodidad, es la que se queda contigo mucho después de apagar el motor. Algo despierto maneja contigo. El cansancio no siempre se siente como sueño. A veces se siente como compañía. Él salió rumbo a Laredo convencido de que conocía ese camino mejor que su propia casa. Rectas largas, asfalto parejo, nada que exigiera más que mantenerse despierto. Pensó que lo difícil ya había quedado atrás en otras rutas, en otras montañas. Aquí, se decía, solo había que aguantar. Error clásico. Porque hay carreteras que no te ponen pruebas físicas, te ponen pruebas mentales. Desde las primeras horas notó algo raro: no estaba solo. No de forma visible, no de forma lógica, pero la sensación era clara, insistente. Como cuando sabes que alguien está detrás de ti sin necesidad de voltearte. Y lo inquietante no era esa sensación, era que no le incomodaba. Las horas avanzaron sin marcas claras. El paisaje no cambiaba, y eso empezó a borrar la noción del tiempo. Cada poste parecía el mismo. Cada kilómetro se sentía repetido. De pronto, el retrovisor mostraba un vehículo oscuro siguiéndolo a distancia. Parpadeaba, y ya no estaba. Minutos después, volvía. Siempre a la misma distancia. Nunca más cerca. Nunca más lejos. Como si midiera algo. Cuando comenzó la tormenta, el mundo se redujo al sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. El ritmo era constante, demasiado constante, como si marcara un pulso ajeno al suyo. Y entonces empezó lo verdaderamente extraño: cada vez que pensaba, tengo que parar, una sensación pesada le caía sobre los hombros, obligándolo a seguir. No una voz clara. No una orden. Una certeza muda. En un relámpago largo, el interior del tráiler se iluminó, y por un segundo vio una silueta sentada en el asiento del copiloto. No tenía forma definida, solo volumen. Presencia. Cuando la oscuridad volvió, el asiento estaba vacío, pero el cinturón de seguridad se movía lentamente, como si alguien acabara de soltarse. El radio se encendió solo. Una respiración. Luego una frase dicha con su propia voz. Todavía puedes. Cada pequeño error empezó a sentirse permitido. Un volantazo leve. Un cambio de carril innecesario. Y cada vez que algo salía mal, esa presión desaparecía, como si alguien aprobara la decisión. El cansancio ya no lo debilitaba, lo guiaba. Y eso fue lo más aterrador: sentir que no estaba luchando contra algo, sino colaborando con ello. Paró casi por instinto, no por decisión. Una estación solitaria, luces frías, silencio pesado. Bajó del tráiler con la sensación clara de que si apagaba el motor antes, algo más lo habría hecho por él. Dentro del vehículo, el asiento del copiloto estaba ligeramente inclinado hacia adelante. Como si alguien se hubiera levantado con cuidado. Nunca volvió a manejar de noche en rutas largas. Dice que aprendió algo que nadie te enseña en los cursos:
el cansancio no solo te quita reflejos, te vuelve accesible. Y hay presencias que no buscan asustarte. Buscan que sigas. Que avances. Que no pares. Porque algunas carreteras no quieren que llegues rápido. Quieren que llegues vacío. Y aún así, hay rutas donde detenerse no garantiza estar a salvo. La montaña no te quiere muerto. Te quiere equivocado. Hay rutas que te ponen nervioso porque no sabes qué te espera. Y hay otras que te quitan el sueño porque sabes exactamente qué pasa si fallas, y aún así sigues avanzando. La carretera de Oaxaca a Puebla se siente distinta desde el primer kilómetro. No por algo visible, sino por una presión sutil en el pecho, como si el aire se volviera más pesado conforme subes. Él había hecho esa ruta antes, varias veces, pero siempre de día, siempre acompañado. Esa noche iba solo. Y la montaña, cuando está solo, se comporta diferente. No sentía miedo todavía. Sentía algo peor, una tensión incómoda, como si cada curva ya supiera cómo iba a reaccionar antes de que lo hiciera. Y esa sensación no venía de afuera, venía de la carretera misma, como si el camino tuviera memoria. La niebla cayó de golpe, espesa, cerrada, sin transición. Las luces apenas alcanzaban a dibujar el asfalto, y las curvas parecían moverse, como si nunca terminaran de acomodarse. Piedras pequeñas comenzaron a aparecer en lugares imposibles, siempre después de una curva, siempre obligándolo a corregir el volante. No eran deslaves. Estaban ahí, colocadas. Los animales cruzaban sin prisa. Un venado se quedó mirándolo demasiado tiempo, con los ojos reflejando la luz, inmóvil, como si esperara algo de él. Cuando por fin avanzó, desapareció sin hacer ruido. El silencio era tan total que empezó a escuchar cosas que no deberían escucharse, su propia respiración retrasada, el eco del motor regresando con segundos de diferencia, como si la montaña repitiera los sonidos antes de aceptarlos. En una subida cerrada, el tráiler respondió tarde. No falló. Dudó. Y en ese instante, sintió claramente que había decepcionado a algo. El aire se volvió más frío, la visibilidad cayó a casi cero y la sensación cambió. Ya no era vigilancia. Era corrección. Como si la montaña estuviera ajustando el escenario para provocar un error inevitable. Por el radio, que llevaba apagado desde hacía horas, se escuchó una frase baja, distorsionada, sin voz clara. Aquí no se aprende dos veces. El volante se puso rígido. No inmóvil, pero sí resistente, como si alguien más lo sostuviera desde abajo. No intentaba sacarlo del camino. Solo hacía que cada decisión costara un poco más. Cuando descendió, el amanecer no trajo alivio. Trajo una calma falsa, incómoda, como cuando sabes que algo terminó, pero no se fue. Al detenerse más adelante, revisó el tráiler. No había fallas. No había marcas. No había explicación. Pero en las llantas había piedras pequeñas, perfectamente acomodadas entre las ranuras, como si alguien las hubiera colocado con paciencia. Nunca volvió a manejar esa ruta, ni de día ni de noche. Dice que algunas montañas no quieren asustarte, ni matarte, ni perseguirte. Solo quieren que entiendas que ahí no mandas tú. Que un segundo de duda es suficiente. Que el error no siempre se castiga de inmediato, a veces se queda contigo. Porque hay caminos que no te hacen pensar, ¿qué hubiera pasado si? Te hacen pensar, algo decidió dejarme pasar. Y esa idea, esa certeza, es la que no te deja dormir durante días. Si estas historias se te quedaron rondando la cabeza, no es casualidad. No fue solo miedo. Fue reconocimiento. Porque ninguna de estas rutas hablaba de monstruos, ni de sombras persiguiendo a nadie. Hablaban de momentos. De decisiones pequeñas. De instantes donde alguien ignoró una señal porque parecía exagerada, o incómoda, o poco práctica. Ahora pregúntate algo, con honestidad, no para responder en voz alta, sino para escucharte por dentro.
¿En qué momento de tu vida has seguido avanzando solo porque ya casi llegas? ¿Qué alerta has minimizado porque detenerte significaría aceptar que estabas cansado, distraído o confiado de más? ¿Y cuántas veces has pensado, a mí no me va a pasar, justo antes de cometer un error evitable? Estas historias no existen para que manejes con miedo. Existen para que manejes con conciencia. Porque prestar atención no es paranoia, es responsabilidad. Y entender que no siempre tienes el control no te hace débil, te mantiene vivo. Algunas carreteras no asustan. Solo esperan. Y lo mismo pasa con muchas decisiones fuera del volante. Si algo de este video te incomodó, úsalo. Esa incomodidad es información. Cuéntame en los comentarios qué historia se te quedó más grabada o si alguna vez sentiste algo parecido en una carretera. Y si quieres seguir aprendiendo a leer esas señales que la mayoría ignora, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no contamos historias para tranquilizarte, las contamos para que vuelvas a prestar atención.